juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti. Toda mi juventud, todo lo que hay en mí, toda mi fuerza y vigor, mi futuro, Señor. Todo lo quiero perder, todo lo quiero entregar, a fin de conocerte a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti, por conocerte, mi Jesús, a ti. Cristo habló en contra de los fariseos con respecto a los comentarios de estos y lo que estos decían. Él dijo esto en Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los endemoniados por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas las blasfemias contra el Espíritu no les serán perdonadas. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Esta expresión de Cristo en frente de los fariseos sacó a la luz una gloriosa verdad que, aunque conocida, poco valorada, es la verdad de las palabras y de la importancia del lenguaje. Lo que nosotros decimos cobra gran relevancia según las palabras de Cristo. Él ha dicho que nuestras palabras nos justificarán o nuestras palabras nos condenarán. Él ha mencionado que de la abundancia del corazón habla la boca. Estos son gloriosas verdades proclamadas por Cristo, mencionadas por Cristo en cuanto y en torno a lo que Él está profesando, la gloria de nuestro glorioso Dios. Lo que Él está diciendo es que Él echa fuera a los demonios por el poder de Dios. La acusación es que Él echa fuera a los demonios por Beelzebú. La afirmación de Cristo es que un reino dividido contra sí mismo no permanece. La conclusión lógica es que Cristo no echa fuera a los demonios por Beelzebú, sino por el Espíritu Santo. Y cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado este pecado. Entonces, lo que nosotros decimos, la importancia de lo que proferimos, tiene mucho que ver, y el Señor le da gran importancia a nuestras palabras por una razón. Las palabras muestran lo que hay en el interior. El día de hoy estaremos analizando la vida del famoso John Crisóstomo o Juan Crisóstomo, un apodo bien atribuido a Juan de Antioquía. La razón, Juan de Antioquía fue apodado como Juan Boca de Oro. La palabra Crisóstomo significa boca de oro, alabado por muchos debido a su elocuencia, pero esto no fue lo que realmente le trajo y le puso en el corazón de aquellos que escuchaban sus sermones. Juan era un hombre supremamente diestro en la oratoria y la retórica, un gran predicador, escuchado por muchos, venerado por muchos otros. La razón no era su oratoria, la razón era su corazón. Se dice que este hombre fue puesto en el lugar que tiene, de hecho, ni siquiera porque hablaba bien, sino que la razón particular por la cual Juan de Antioquía fue apodado como Juan Crisóstomo realmente fue su corazón. Era un hombre de un corazón dispuesto para la obra y el servicio de los suyos. Algunos mencionan su gran capacidad para servir a los otros. Su corazón parece darse constantemente a aquellos que se encontraban a su cuidado, a su cargo. Y como algunos lo mencionan, la limpieza de su alma, su honradez y sobre todas las cosas su corazón paternal y fraterno por todos sus oyentes le hizo ganar el renombre que finalmente tuvo entre la iglesia patrística. Sus palabras eran hermosas, pero su corazón era mejor que sus palabras. Juan podía denunciar constantemente los pecados de su congregación, reprender a los débiles en espíritu, a los que necesitaban sujetarse a la autoridad y a los que necesitaban ser fuertes en autoridad, a amenazar con el castigo a los que se encontraban en disoluciones y advertir a los corruptos de
del juicio de Dios, pero ninguno en sus cabales se sentía acusado desde la falta de prepotencia de su pastor, ninguno lo hacía por el exceso, de prepotencia de su pastor, tampoco lo hacía desde su autoritarismo, y cada uno de ellos podría afirmar que siempre la reprensión fue una reprensión en amor, queriendo ganar a aquel que se encontraba viviendo un pecado como estos. Un texto particular marcó la vida de Juan Crisóstomo. Gálatas capítulo 4, verso 19. Hijitos míos, que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas capítulo 5, versículo 19. O como dice nuestra traducción, por los que sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Juan Crisóstomo tuvo esta característica particular en su vida. Déjeme que lea literalmente una pequeña porción de un texto escrito por el famoso Juan Crisóstomo en uno de sus sermones llamado o titulado Sobre Lázaro. Él dice esto: lo que decimos aquí, dice, no son palabras lanzadas por mera locuacidad, sino por el cariño y cuidado y amor de maestro, con el objeto de que no se disipe la doctrina que hemos recibido. El fin es enseñarles y no hacerles ostentación. En las palabras del mismo Juan Crisóstomo, el objetivo mismo ni siquiera era el tener que enfrentarse a las situaciones adversas que la misma iglesia presentaba. El objetivo no era mostrarse como un hombre elocuente que podía ser diestro en las diferentes técnicas, sino que al contrario, él se mantiene como un hombre que quiere que la iglesia se mantenga dentro de los principios apostólicos para que sea una iglesia apostólica y firme en el Señor. En una ocasión, Juan Crisóstomo llega a decirle a sus oyentes: vosotros sois mi padre, vosotros mi madre, vosotros mi vida, vosotros mi alegría. Si a vosotros os va bien, me doy por satisfecho. Vosotros sois mi corona y mis riquezas, vosotros sois mi tesoro. 1 y 1000 veces estoy dispuesto a inmolarme por vosotros. Por fuertes que sean las palabras de Juan Crisóstomo, parece que efectivamente el corazón que éste tenía para con su iglesia llegó a tal punto de darle su fama y de mantenerlo constantemente dentro del pastorado, haciendo la labor que hizo y entregando tanto como finalmente él entregó por el reino de los cielos, por el Señor. Juan Crisóstomo es oriundo natural de Antioquía. Particularmente nació en una región de Asia Menor, la parte que hoy en día es Turquía, lo que hoy en día pertenece aún a Turquía. Y en sus constante trabajo de ministerio, en lo que Juan Crisóstomo pudo hacer, hubo un desarrollo particular que tuvo gran relevancia en su región, particularmente por el lugar de donde nació. Juan tiene una vida emocionante y novelesca, de muchas aventuras. Nació en el año 344-354, en una región de Siria llamada Antioquía, el lugar donde finalmente o donde se constituyó la primera iglesia llamada como iglesia cristiana. Su ciudad era la ciudad actual de Antaquia, en Turquía. Antioquía había sido fundada en el año 300 antes de Cristo por Seleuco I Nicanor y dedicada a su padre Antíoco, por eso el nombre de la ciudad era Antioquía. Y junto a Pérgamo y Alejandría eran un importante centro de cultura helenística, es decir, que allí se originó lo que fue la mezcla entre el judaísmo y la filosofía, dando origen a lo que se conoce como el helenismo. Entre ellos encontramos algunos importantes autores del helenismo, sin embargo hoy no haremos referencia a este. Lo que sí tenemos que decir es que
hubo un gran impacto cultural de los helenos en la región. Y esto fue algo de lo que no pudo escapar plenamente Juan Crisóstomo. Antioquía se encuentra a 22 kilómetros del mar Mediterráneo y ella tenía tal vez el lugar de Siria de mayor prominencia comercial de su época. Tenía unos 200,000 habitantes en los tiempos de Juan Crisóstomo. Esto es más o menos el tamaño de una ciudad como Ibagué. Habían habitantes de todo tipo en los tiempos de Juan y muchos de estos profesaban la fe cristiana, puesto que Antioquía había sido un centro de predicación de la fe cristiana muy importante en su momento. La ciudad tenía una gran vía con pórticos por todos los lugares y se encontraba bien avanzada en su proceso de calles, de centros arquitectónicos del pueblo, y tenía una gran administración también en el Medio Oriente. Contaba con teatros, con fuentes y con casas lujosas. Los emperadores romanos comúnmente construyeron en Antioquía edificios, palacios, anfiteatros, circos, estadios, acueductos y termales. Así que esta ciudad era de gran importancia. Juan Crisóstomo es el hijo de un soldado romano de un alto cargo, conocido como el Magister Militium. Esto significaba que él era un principal, un cargo importante entre los romanos. Era de origen latino, así que por esto enseñó el latín a su hijo Juan Crisóstomo o Juan de Antioquía. Sin embargo, este murió muy temprano en la edad de Juan Crisóstomo. La viuda, la mamá de Juan Crisóstomo, obtuvo una propiedad que bastaba ampliamente para el mantenimiento de la familia y también para la educación de sus hijos. Parece que hubo una hermana mayor de Juan Crisóstomo, quien probablemente murió a edad muy temprana también. La madre de Juan, de nombre Antusa, griega de origen, y a la que tenía a su cargo muchas otras mujeres de origen griego también, fue conocida comúnmente como la matrona o matrona entre los griegos, o entre los cristianos se le conoció como madre cristiana, Mónica. Entre los latinos comúnmente era llamada como Mónica, y el catolicismo romano de hecho la ha santificado, de manera que le llama al día de hoy todavía Santa Mónica. Hay una confusión aún todavía entre la madre de Agustín de Hipona y la madre de Juan Crisóstomo, aunque la mayoría de los historiadores concuerda en que esta Mónica parecería referirse mucho más a la madre de Agustín de Hipona que a la madre de Juan Crisóstomo. Sin embargo, y para nuestros efectos, dejaremos sentado que es probable que el nombre real de ella sea Antusa y que se mantenga como esta también en la historia, y solamente esto sea producto de alguna confusión histórica. Una madre piadosa, de carácter piadoso, que dio a su hijo Juan los elementos esenciales de lo que después lo distinguiría en su vida como pastor. Ella, al momento de quedar viuda, era joven y rica. Parece que solamente tenía 20 años en el momento en que enviudó. Antusa era codiciada por algunos pretendientes a los que tuvo constantemente que hacer frente, como a un cúmulo de dificultades económicas y de necesidades. Así que parece que en su lucha por mantenerse dentro de su profesión piadosa y mantenerse siendo piadosa en su vida como viuda, después de esto tuvo que enfrentarse ocasionalmente a recibir cortejos de algunos hombres para solucionar sus problemas financieros. Sola, al frente del hogar, tuvo que valérselas con sirvientes insolentes y perversos y planes de parientes aprovechados. Resistió los ataques de ávidos pretendientes y rehusó aliviar su dura condición de viuda
contrayendo segundas nupcias. Todo por el bienestar de su hijo Juan, a cuyo cuidado se entregó en cuerpo y alma. Como dice alguna expresión del mismo Juan: «Oh dioses, ¿qué mujeres hay entre los cristianos?», exclamó lleno en algún momento lleno de admiración por su propia madre. La iglesia de Antioquía tenía un testimonio excepcional en medio de las demás iglesias en su época. En Antioquía, debemos recordar, según nos revela Hechos en el capítulo 11, verso 26, fue el primer lugar en donde el pueblo seguidor de Cristo se conoció como cristiano. De aquí que en Antioquía se celebrara o se fundara una escuela famosa de discipulado llamado catequesis en su momento. Y fue fundada seguramente por uno de los pastores de Antioquía y mártir también, llamado Luciano de Samosata. Este murió en el año 312. Fue el fundador de esta famosa escuela de discipulado, a la cual venían discípulos de todos los lugares del imperio, particularmente aquellos que pertenecían a Macedonia y que llegaban hasta España. Desde Macedonia hasta la península ibérica, finalmente en España, venían a estudiar en la escuela de Antioquía discipulado. Algunos han sido importantes representantes de Antioquía: Diodoro de Tarso, Firmiliano de Cesarea o Metodio de Olimpo, Teodoro de Mopsuestia y Juan Crisóstomo. Todos fueron ilustres de Antioquía y dieron gran nombre a la región a causa de su dedicación al ministerio del Señor. De hecho, tenemos que recordar que en el Concilio de Nicea, en el año 325, a Antioquía se le dio la preeminencia sobre todas las iglesias de la región a causa de que se vindicó que Antioquía había sido el lugar de donde había salido toda la plantación de las demás iglesias que se encontraban a su alrededor. Así que Antioquía se convirtió en una jurisdicción de las demás iglesias de la provincia, de Siria, de Fenicia, de Palestina, de Mesopotamia, de Cilicia, de Isauria, de Chipre y de todas las regiones alrededor de Jerusalén y hasta Constantinopla. Antioquía cumplía con una función muy importante. Por eso el papel del pastor de Antioquía era un papel de mucha prominencia e importancia. Pese a la superioridad numérica que tuvo el cristianismo en Antioquía, también había una gran cantidad de paganos adeptos a la religión romana. Libanio era maestro de retórica griega. Juan fue su discípulo más aventajado y durante toda su vida reveló las señales que este ilustre orador pagano imprimió en su manera de comunicarse. Él aprendió la oratoria de un no creyente y aplicó las técnicas de la oratoria al ejercicio de su vida pastoral y principalmente a su predicación. Andragatio, otro filósofo también, fue otro de sus maestros, pero ni uno ni otro causaron una gran impresión en la vocación cristiana de Juan. Básicamente, él sacó de ellos lo que convenía para el ejercicio de su tarea en el pastorado. Él aprendió oratoria de los paganos, pero nunca se profesó como tal. Libanio era su profesor de retórica, llamado normalmente como el sofistes, de los sofistas o de los oradores. Fue el más famoso en su siglo y Juan llegó a tener grandes réplicas de lo que él obtuvo de su maestro en lo que se dijo en el ejercicio de su pastorado. Él lo dice más adelante que, y cito, el más supersticioso de los hombres era Libanio, un hombre griego pero supremamente supersticioso, sin embargo, un gran orador del cual el mismo Juan obtuvo su formación. Es muy natural, en mi opinión, decía Juan, que ambas cosas, la religión y elocuencia, están íntimamente relacionadas.
La opinión de Libanio apunta a un hecho de enorme trascendencia histórica. El espíritu pagano estaba agotado. Todo lo que quedaba de él era solamente la retórica, palabras rebuscadas que ya tenían muy poco que decir. De ahí el fracaso de Juliano, amigo íntimo de Libanio, de resucitar la vieja religión griega. Aún con todos sus esfuerzos, Juliano no pudo hacerlo. Comúnmente fue llamado como el apóstata, a causa de que intentó revivir la religión griega en el Imperio Romano, pero esto le fue, por supuesto, imposible ya para la época, a causa de que el cristianismo había abarcado todos los rincones del oriente y también del occidente. A los 20 años, Juan ya era abogado y también era orador de renombre. Hasta su mismo maestro Libanio quería dejarle su cátedra para que él la dictara. Pero la sensibilidad de Juan estaba ganada por los intereses del reino de los cielos y firmemente involucrados e inculcados por su madre. A esa edad se inscribió en la lista de catecúmenos y después de 3 años de estar estudiando en la escuela de catecúmenos de Antioquía, finalmente fue bautizado por el pastor Melencio, llamado el Confesor, armenio de raza y nombrado lector de anáctones de toda la iglesia, lector de todas las historias de la iglesia y precursor del legado que la iglesia había dejado. A esa época, en el mundo habían 3 movimientos rivales en la ciudad: los arrianos, que eran aquellos que creían que Cristo estaba subordinado en persona al Padre; los que eran arrianos radicales; también los católicos extremistas, aquellos que hacían una separación plena en las personas de la deidad, de manera que terminaban construyendo un triteísmo. Y un último llamado el partido moderado, que intentaba hacer un pequeño equilibrio entre el pensamiento de los arrianos y el pensamiento de los extremistas. Cada uno con su propio pastor de cabecera y su propia organización eclesiástica independiente. Cada uno se adhería aparentemente al pensamiento de uno u otro pastor. El pastor Melesio pertenecía al tercer grupo, al grupo de los moderados. Y es probable que Antusa haya sido fiel a la comunidad melesiana, a los que creían que debía haber un lugar central y moderado sobre esto. A juzgar por las relaciones mantenidas con Melencio, se piensa que Juan se instruyó durante algún tiempo con él hasta llegar al bautismo y que luego recibió del propio Melencio el bautismo. La iglesia de Antioquía además contaba con otros personajes importantes. Uno de ellos era el gran Diodoro de Tarso, que en los tiempos del emperador Valente había luchado contra el arrianismo, que el emperador intentaba obligar a todo el imperio que adoptara, pero Juan se opuso a esto. Sin embargo, parece que esto le dio grandes bases para él valorar más el Nuevo Testamento. Con Basilio, el famoso Basilio que ya vimos, su compañero de estudios y de identidad mental muy parecida, Juan planeó entregarse al monasterio, irse a vivir como monje, pero finalmente no lo hizo debido a los ruegos de su madre, que impidió que él se fuera a vivir en el monasterio también, que para entonces había visto o había experimentado de cerca el martirio de uno de los amigos de Juan, Crisóstomo. El monje griego monos o monje era eremita natural, era un hombre que iba de un lugar a otro sin lugar, era del desierto, la palabra eremos, del desierto, y esta vida solitaria era una especie de martirio en vida. Por eso su madre se opuso a que Juan se fuera al monasterio, porque era para ella como que él se martirizara en vida. En su tratado, el tratado de Juan Crisóstomo sobre el sacerdocio, que se conoce comúnmente en la lengua española como la dignidad del ministro,
Juan narra la ocasión patética y conmovedora en que la madre le suplicó para que él no se fuera como monje ermitaño. Le recordó los sacrificios que había hecho por él y le rogó que no le causara otro dolor semejante como el dolor que sintió cuando murió su esposo. Antusa, la madre de Juan, suplicó a su hijo que no abriera de nuevo esa herida que ahora se había cicatrizado. Espera hasta mi muerte. Es probable que parta dentro de poco tiempo. Los que son jóvenes miran hacia adelante y ven distante la vejez, pero nosotros que ya hemos envejecido, lo único que esperamos es la muerte. Cuando me hayas entregado a la tierra y juntado mis despojos a los huesos de tu padre, entonces podrás viajar por tierras lejanas y atravesar todos los mares que deseas. Fin de la cita. Esto es un extracto del libro sobre el sacerdocio, capítulo 1, en la sección 5. Como alguien ha dicho, es verdad lo que decía la madre de Juan Crisóstomo, y esto marcaría de hecho el futuro también del mismo, el que después de la muerte de su madre no se fue como monje finalmente, sino que se quedó a cumplir con la dignidad pastoral en Antioquía. Acaba de cumplir 30 años de edad Juan, y su madre tenía quizás unos 20 años más que él. Juan no la abandonó ni un momento, pero tampoco renunció a su ideal, simplemente lo adaptó a las circunstancias. Hizo de su casa un monasterio y de su vida un riguroso cumplimiento de ascesis y ejercicio eremita, de limitaciones y vida ardua, en compañía de 3 amigos que tenían la misma aspiración religiosa que él. Vivió finalmente en su casa como un ermitaño, aunque no estaba en el desierto. Se cree que Antusa, la madre de Juan, murió en el año 373, porque ese año Juan cumplió su anhelo finalmente de hacerse monje. Se retiró a las montañas de Siria para vivir con los monjes que habitaban en cuevas, en el sur del monte Sinaí, en la base del monte Sinaí. 4 años pasó entre los monjes aprendiendo la disciplina de los monjes y otros 2 años en solitario practicándola, con todo rigor, en medio de la más completa soledad, dedicado al estudio de la Biblia. Se retiró al monte, escribe Palladio en uno de sus escritos que tituló Diálogo sobre la vida de Crisóstomo. Él dijo que se retiró a una cueva solo buscando ocultarse. Permaneció allí 24 meses, la mayor parte del tiempo lo pasaba sin dormir, estudiando los testamentos de Cristo para despejar la ignorancia. Al no recostarse durante esos 2 años, ni de noche ni de día, se le atrofiaron las partes infragástricas y las funciones de los riñones quedaron afectadas por el frío. Las consecuencias de estas privaciones impuestas por su afán de dominio corporal tuvo que pagarlas con el quebrantamiento en su salud y continuos trastornos digestivos que le hacían vulnerable a la irritabilidad. Así que se volvió un hombre airado, de constantes enojos e iras. Después de estos 6 años pasados en el desierto, regresó a la gran ciudad de Antioquía en el año 381 para literalmente salvar la vida y recuperar un poco lo que podía su salud perdida. Melesio se encantó de volver a ver a su ayudante de iglesia antes de salir para asistir al concilio de Constantinopla, que fue celebrado en el año 315 después de Cristo. Le ordenó como diácono de la iglesia de Antioquía. Melesio murió mientras se encontraba celebrándose el concilio de Constantinopla. 5 años después, en el año 386, el pastor Flaviano ordenó a Juan como pastor en Antioquía. Juan se hizo famoso casi enseguida. El entusiasmo que suscitó con sus sermones y el deseo de oírle fue tal que se veía obligado a predicar varias veces al día.
La gente venía de todos los lugares del imperio a escuchar los sermones de Juan, así que este se vio obligado a predicar constantemente durante el día. Algunos han dicho que Juan no paró ni un día después de que fue pastor de predicar al menos 5 sermones diarios. De ninguna utilidad me son, decía Juan, los aplausos. Lo que yo quiero es vuestra enmienda. Y en otra ocasión dijo, la gloria del orador no está en los aplausos de los oyentes, sino en el fervor que estos manifiesten. La fama, pues, no le hizo perder la cabeza en lo más mínimo, ni rebajar sus ideales espirituales. A la luz de la falta de compromiso del pueblo, Juan practicó la mayoría de todos los preceptos y les animó al arrepentimiento y a la conversión, siguiendo a aquel que dijo que su yugo era suave y ligera su carga. Mateo, en el capítulo número 11, versículo número 30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto lo quiso practicar Juan Crisóstomo en su propia vida. En el año 387 se produjo una revuelta violenta contra el Estado debido a la cuestión de un nuevo impuesto gubernamental destinado a costear la guerra contra el tirano Máximo y para atender las necesidades públicas. Sea por lo gravoso del impuesto o por la forma de exigirlo, un gran malestar se extendió por toda la ciudad de Antioquía. Una turba enfurecida e incontrolada asaltó los baños y la prefectura, maltratando al prefecto. No contento con esto, se ensañó con las estatuas del emperador Teodosio y de su esposa Flásila, y las arrastraron las estatuas por toda la ciudad. Aquel día, poseído por la furia destructiva, el pueblo rompió los símbolos de la ciudad y de la unión con el imperio. La cosa era grave desde el solo punto de vista político, pues las estatuas representaban el gobierno del imperio sobre este lugar y se consideraba como traición. Cuando, pasado el furor de los primeros momentos, el pueblo tomó conciencia de lo que había hecho, cayó en el abatimiento más absoluto, temiendo la venganza y la masacre del emperador. El miedo se apoderó de toda la ciudad, pues por todo el imperio había ejemplos fehacientes de los atroces castigos ejemplares que el emperador había hecho contra aquellos que se rebelaban. El pastor Flaviano asumió el papel de mediador y marchó presuroso a la capital del imperio, Constantinopla, para pacificar los ánimos de Teodosio, llamado Teodosio el Grande, decidido a arrasar con toda la ciudad. Mientras tanto, Juan se encontró enfrente de la iglesia. Con la fuerza de sus palabras logró reanimar a los abatidos de ánimo y llevarles al arrepentimiento y a la penitencia para merecer el perdón de Dios y el perdón también del emperador Flaviano. Durante los 20 días que duró la ausencia de Flaviano, Juan predicó al pueblo unos impresionantes sermones que se conocen con el nombre de homilías de las estatuas, por las estatuas que había roto el pueblo. El ejemplo más grande de la elocuencia cristiana de la época. El pastor Flaviano logró su propósito de conseguir el indulto del emperador gracias a la mediación de algunos de los monjes también del desierto, junto con el mismo emperador, a favor del pueblo. Se dice que las palabras de Flaviano conmovieron al emperador hasta hacerle derramar lágrimas y persuadirle a conceder el perdón solicitado. Con fecundada sospecha, el discurso pronunciado por el obispo ante el emperador fue preparado y compuesto por el mismo Juan. Se sospecha que se confirma al comparar lo que dijo el pastor Flaviano con los sermones de Juan en las homilías, en la número 1 y en la número 3. Así que parece que el sermón dicho o las palabras dichas por el mismo pastor Flaviano fueron
de composición de Juan Crisóstomo. Una consecuencia feliz para la iglesia fue que, como resultado de la crisis y del tiempo de angustia, un gran número de paganos en la ciudad se convirtió al cristianismo, dando fe de la superioridad moral de los dirigentes cristianos ante las adversidades. En el año 1453, tras la toma de Constantinopla, los turcos sacaron o extrajeron de algunas de las catedrales que estos habían flanqueado algunos de los documentos más importantes conservados de Juan Crisóstomo. La iglesia en la que predicare Crisóstomo, también en Constantinopla, fue tomada por los turcos y convertida en una mezquita, y se le añadieron a esta los alminares que hoy la flanquean. Allí se perdió gran parte de los escritos de Juan, aunque solamente algunos de ellos se mantienen. Juan Crisóstomo terminó siendo el pastor de la iglesia en Constantinopla por la muerte del pastor de este lugar. Para su desgracia, Juan carecía de lucidez política y habilidad diplomática. La fama de Juan había saltado las fronteras de Antioquía y había llegado a la capital del imperio. Contra su propia voluntad fue nombrado como pastor de la iglesia de Constantinopla y fue mandato imperial de que él se fuera a pastorear en este lugar. El pueblo de Antioquía entonces protestó a causa de este edicto, y muchos en Antioquía se levantaron a quejarse contra el hecho de que se llevaran al obispo o pastor Juan Crisóstomo de su ciudad, Antioquía, a pastorear en un lugar donde ni siquiera él mismo quería pastorear. Finalmente, fue puesto en este lugar como pastor el 26 de febrero del año 98, del 398, y fue depuesto de su lugar en Antioquía para que ejerciera el pastorado en este lugar. La elección de Juan para el patriarcado de esta ciudad fue más importante incluso que su nombramiento. Muchos poderes y fuerzas se encontraron conjugados para que él tuviera que verse obligado a irse a pastorear a una iglesia donde él no quería hacerlo. En este lugar, entonces Juan reformó el clero, que era quimérico, teniendo intereses clerigales y políticos allí, pero Juan modificó el clero de la ciudad y finalmente pastoreó en ella durante muchos años. Constantinopla era la ciudad tal vez más rica del imperio hasta el año 657, la ciudad más importante. Su nombre era Bizancio. Su nombre que era Bizancio antes, hasta que Constantino la convirtió en la Nova Roma, o luego conocida como Constantinopla. Así que cuando Juan llegó a pastorear en esta ciudad, tuvo que enfrentarse a grandes situaciones. Sus dos hijos, en quienes recayó la dirección del imperio, eran totalmente irresponsables e ineptos en el gobierno. Arcadio, que supuestamente gobernaba el oriente, se dejaba gobernar por el primer ministro de Roma, y esto generó grandes problemas en medio de la iglesia. Finalmente, Juan se queda y reforma la iglesia de Constantinopla, manteniéndola dentro de los preceptos que él consideraba fieles al cristianismo. Uno de los primeros actos como patriarca fue poner en orden su propia casa. Examinó con cuidado las cuentas del ecónomo que manejaba los bienes de la iglesia y encontró varios gastos que le parecían inútiles, y en particular los que se referían a la persona del pastor. Otros clérigos se habían hecho ricos y vivían con tanto lujo como los poderosos de la ciudad. Juan exigió a todos que llevaran una vida austera. Las finanzas fueron colocadas bajo un sistema de escrutinio detallado. Los objetos de lujo que había en el palacio episcopal fueron vendidos y el producto de su venta aplicado a obras de beneficencia a los pobres y necesitados. Construyó varios hospitales que resultaron ser los primeros creados por la iglesia.
al tiempo exhortaba a los fieles a que tuvieran cada uno un hospital doméstico para los pobres. En esa época, la sanidad pública no corría a cargo del Estado, sino de la iniciativa privada. En el orden de la vida eclesial y para contrarrestar su influencia, la influencia de los arrianos, que reunían grandes multitudes en sus cultos matutinos y vespertinos, él empezó a predicar con respecto a las enseñanzas bíblicas sobre la Trinidad. Esta medida irritó a los clérigos que eran amantes de la comodidad y muchos de ellos finalmente terminaron siendo los contradictores más grandes de Juan Crisóstomo. Su vida como misionero también es muy importante, porque empezó a enviar misiones a los lugares todavía no alcanzados, incluso veredas y campos casi desérticos. Esto le atribuyó a Juan Crisóstomo un control mayor sobre la mayoría de las iglesias que pertenecían a la región de Constantinopla, pero también fue un predicador social. Llevado por la convicción práctica del evangelio, fue a predicar hasta los lugares más lejanos del imperio. Él salía a las calles a predicar en ellas. Como Santiago, él podía decir: la religión pura y sin mácula delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dedicado de tiempo completo a la obra, visitó constantemente a los enfermos en los hospitales y también a los que se encontraban en necesidad. Por eso fue conocido como misionero. De hecho, él mismo se dio totalmente al trabajo misional, evitando tener cualquier tipo de lujosidad, de lujo en su vida ministerial. Y esto finalmente le dio a Juan Crisóstomo muchas de los amores que el pueblo tuvo hacia él. También tenemos que decirlo. Juan era satírico. Utilizaba constantemente alegorías y también algunas formas verbales para poder decir sus verdades. A veces sus verdades sonaban amenazadoras y con vistas a intentar mostrar el arrepentimiento. El freno de oro de la boca de tu caballo, ese aro de oro en el brazo de tu esclavo, esos adornos dorados en tus zapatos son señal de que estás robando al huérfano y matando de hambre a la viuda. Después que hayas muerto, quien pase ante tu gran casa dirá: con cuántas lágrimas construyó ese palacio, cuántos huérfanos se vieron desnudos, cuántas viudas injuriadas, cuántos obreros recibieron salarios injustos, y así ni siquiera la muerte te librará de tus acusadores. La sátira de Juan era supremamente directa. Él decía: si os fijáis tanto en el color de vuestros zapatos, ¿cómo podréis mirar al cielo? Cuando admira la hermosura de allá arriba, el que se pasma de la hermosura de unas pieles y va mirando a la tierra. Has forjado el fango de toda tu alma en ese lujo. No haces caso de verla arrastrarse por la tierra y te ahogas de zozobra por el calzado. Aprende su buen uso y avergüénzate de la estima en lo que la tienes. Para pisar el barro y el cieno y todas las inmundicias del suelo se hicieron los zapatos. Y si esto no puedes oír, suéltalos, cuélgatelos del cuello y póntelos en la cabeza. ¿Os reís al oírlo? Pues a mí me sobrevienen las lágrimas por la manía y solicitud superflua de cosas tan menudas. Fin de la cita. Juan, como lo vemos, era un hombre dado al pueblo, predicador del pueblo y para el pueblo, que se daba con todo lo que podemos ver aquí para aquellos a los que se encontraba predicando. La influencia de Juan Crisóstomo en Constantinopla y también en Roma fue impresionante hasta el día de hoy. Así que algunos incluso apodaron a Juan como el limosnero, porque cuidaba cada detalle y
hablaba de que cada moneda, aún de los pobres, debía ser tenida en cuenta. Algunos le atribuyen la práctica de la Iglesia Católica de recoger la limosna a Juan Crisóstomo. Amaba también a los enemigos, según se dice. Pero hay una obra particular de Juan Crisóstomo que nosotros no podemos olvidar. Es la famosa Vulgata Latina. Se dio con todo su trabajo y esfuerzo a que el Nuevo Testamento fuera traducido del griego al latín. Su traducción tiene mucho que ver con lo que nosotros tenemos el día de hoy y lo que vemos el día de hoy. La Biblia para el tiempo de Juan Crisóstomo se encontraba solamente en griego en la famosa y conocida Septuaginta o 70. Una traducción que habían realizado unos 70 o 72 ancianos de Israel del hebreo al griego al cargo encargados por el famoso y grandísimo Carlos el Grande. Y esto permitió o permite que Juan tome esta traducción y la lleve hasta latín. Y el catolicismo romano adopta esta versión del Nuevo Testamento y la utiliza hasta cerca del año 1950 como la única versión autorizada de la Biblia. ¿Se da cuenta de esto? Duró casi 15 siglos. De hecho, a partir de esta versión, la Iglesia Católica profesó su famoso dogma de los credos en latín y la misa en latín. El sacerdote tenía de forma legítima y única solamente la posibilidad de leer este tipo de escritura, y la única que era permitida leer también era la versión en latín del Nuevo Testamento traducida por Juan Crisóstomo. Algunos atribuyen esta forma a su bastante amor hacia el Nuevo Testamento de parte de Juan. Finalmente, y para concluir, Juan nos deja una marca constante en nuestra vida de lo que nosotros debemos hacer o no hacer. Crisóstomo cumplió un papel muy importante en la obra de la Iglesia y la reforma de la Iglesia. Y si algo debemos aprender sobre este hombre es su importancia, la importancia que le dio al cuidado de las almas. Si podemos aplicar el día de hoy de alguna manera este devocional a nuestras vidas, debe primar por el amor que él tenía a las almas, el cuidado de otros, el traer a otros al Señor, el predicar fielmente la palabra y el hacerlo sin miedo. Podemos aplicar de la vida de Juan Crisóstomo por el día de hoy también nuestro constante cuidado que debemos tener por mantener mesura en nuestra vida. Que aunque tengamos la posibilidad de tener la mayor cantidad de lujos en el mundo, recordemos que este no es nuestro mundo, que este no es nuestro reino, que no hemos venido a estar aquí de manera permanente. Y por ende, el cuidado de los demás se convierta en algo que prime en nuestras vidas. Es una necesidad, también un mandato del Señor, que nosotros hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Es muy importante que nosotros reconozcamos y recordemos que nosotros no somos de aquí, que no somos de este mundo. El estudio de la palabra es otro bien que podemos también extraer, mantener de lo que aprendimos de Juan Crisóstomo. Amamos al Señor, pero también recordamos que para amar más al Señor necesitamos conocerle mucho más, y eso nos debe instar constantemente a volver a su palabra. Como decía Juan mismo y como se dice de él, de la abundancia del corazón habla la boca. Es de allí de donde sale lo que nosotros somos. Por esto, hermanos, la importancia que tiene para nosotros el que podamos
reconocer primeramente que cada palabra cuenta y que lo que Dios ha dicho cuenta sobre todo lo demás. Y podamos estudiar cada palabra minuciosamente y con el cuidado que involucra el que nosotros seamos hijos de nuestro Dios. Hermanos, que tengan un gran día y que Dios los bendiga. Chao, chao. Amén, amén. Gracias, pastor. Bendiciones. Buen día para todos. Hermano, un abrazo. Dios te bendiga. Chao, chao. Mañana continuaremos hablando un poco más de